Suscríbete, por favor. Gracias. Adiós. Este caso ocurre en Malasia en 2017. Zulfaran Osman Zulkarnain era un hombre de 21 años que nació y creció en Johor Bahru, Malasia. Era el mayor de 4 hermanos. Creció en una familia musulmana trabajadora y unida. Allegados lo describieron como alguien de habla suave, respetuoso y disciplinado. Su padre diría más tarde que era un joven con un profundo sentido de la responsabilidad, especialmente hacia sus hermanos menores. Desde temprana edad, Zulfahan Osman Zulkarnain mostró gran interés en servir a su país, especialmente en la Marina de Malasia. Su sueño era convertirse en un oficial naval y esto moldeó toda su vida. Destacó en la escuela y, según sus profesores, no causó ningún problema en absoluto. Su padre lo describió como un chico brillante y obediente que nunca causó problemas a nadie, y su madre dijo que él era el orgullo de la familia. Por lo tanto, no es sorprendente que fuera aceptado en la Universidad Nacional de Defensa de Malasia a los 18 años en 2014. Esto marcó un hito importante para él y toda su familia, quienes habían sacrificado mucho para que él pudiera alcanzar sus sueños. Se inscribió y destacó en su desempeño. Estaba por convertirse en oficial comisionado en la Marina Real de Malasia. Según su familia, Zulfihan estaba increíblemente orgulloso de llevar su uniforme y a menudo llamaba a su familia vestido con equipo militar completo, saludando a sus padres y mostrando las rutinas que estaba aprendiendo. Estaba especialmente cerca de su madre, a quien llamaba diariamente, a veces solo para decir te amo. Para el 2017, Zulfihan estaba en su tercer año en la Universidad Nacional de Defensa, con solo un año más antes de que se graduara y se convirtiera en oficial. Las cosas le iban increíblemente bien y su sueño estaba casi al alcance. Pero todo esto cambió. Todo por algo tan increíblemente trivial, una laptop perdida. En mayo de 2017, Mohamed Akmal, amigo y compañero de dormitorio universitario de Zulfaran Osman Zulkarnain, descubrió que su laptop había desaparecido. Mohamed Akmal comenzó a creer que Zulfihan lo había robado, por lo que le preguntó sobre el paradero de este dispositivo, pero Zulfihan negó haber tomado la laptop. Juró de arriba abajo que no había hecho tal cosa, pero podía ver que Mohamed Akmal no le creía. La verdad del asunto era que no había tomado la laptop, pero Akmal se negó a creer esto. Ahora, lo correcto en este punto sería, por supuesto, contactar a las autoridades, quienes podrían investigar el asunto y llegar civilizadamente a una conclusión sobre el paradero de la laptop. Pero esto no fue lo que sucedió, ni siquiera cerca. Por otro lado, Akmal se encargó del asunto por su cuenta. Consultó a un bomo, que es un curandero o chamán tradicional, en su desesperación por encontrar al culpable. El bomo al que se acercó era el padre de uno de sus compañeros cadetes, y era un cadete que más tarde se involucraría en lo que estaba por venir. El bomo realizó una serie de oraciones diseñadas para producir una visión de la verdad. Después de estas oraciones, afirmó tener una visión identificando a Zulfaran Osman Zulkarnain como el ladrón. Estaba completamente equivocado. Sin embargo, esta acusación sobrenatural inflamó aún más la sospecha y la ira de Akmal, tanto que se convertiría en el instigador de uno de los casos más espeluznantes de Malasia. Para la noche del 21 de mayo de 2017, las tensiones en el dormitorio universitario habían alcanzado un punto de ebullición serio y peligroso. Un grupo de compañeros cadetes de Zulfihan, muchos de ellos amigos cercanos de Akmal, se dispusieron a interrogarlo sobre la laptop desaparecida y a forzar una confesión. Akmal, junto con otros 18 estudiantes, confrontó a Zulfihan en una habitación, literalmente decididos a obtener respuestas. Zulfarhan Osman Zulkarnain simplemente estaba ocupándose de sus propios asuntos en su habitación del dormitorio, cuando el grupo de cadetes procedió a entrar en su habitación. Entraron a la fuerza, lo cual, como puedes imaginar, lo asustó mucho. Sin decir mucho,
Zulfaran fue llevado a la fuerza de su propia habitación y detenido físicamente. Luego lo llevaron a la habitación 0305. Esta era la habitación donde más tarde tendría lugar el horrible ataque. Fue llevado a la habitación y retenido cautivo por sus compañeros. Cerca de la medianoche, los atacantes lo interrogaron. Estaban decididos a saber dónde estaba la laptop perdida, pero por supuesto, Zulfijan no tenía idea. A las 2:30 de la madrugada del 22 de mayo, este interrogatorio se intensificó hasta convertirse en tortura abierta. Las manos y los pies de Zulfijan estaban atados a la cama para que no pudiera escapar o defenderse. Luego, los cadetes comenzaron a golpearlo sin piedad, gritándole que confesara y les dijera dónde estaba el dispositivo. De los 18 cadetes, el grupo consistía en 6 torturadores principales y estaban liderados por Akmal. Estos eran Muhammad Matsofi, Muhammad Nijab Maudrasi, Muhammad Asad, Muhammad Sabri y Abdul Maud Ali. Lo azotaron con un cinturón, lo golpearon con una manguera de goma y lo golpearon varias veces con una percha de ropa. Todo el tiempo, Zulfijan mantuvo su inocencia. Gritó que no había robado la laptop, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. La tortura solo se intensificó cuando las palizas no lograron producir la confesión que tanto deseaban. Como no confesaba, la despreciable pandilla se frustraba cada vez más y, por lo tanto, aumentaron la depravación de sus métodos. Buscaban algo más extremo, algo capaz de infligir suficiente dolor para forzar una confesión de él, una plancha de vapor. Lo que hicieron a continuación es casi demasiado doloroso para imaginar. Uno de los cadetes conectó la plancha a la toma de corriente, encendió el electrodoméstico y esperó. Esperó hasta que la placa de metal estuviera ardiente, lo suficientemente caliente como para que la piel se ampollara al tocarla. Luego, turnándose, presionaron la plancha caliente contra la piel desnuda de Ulfaren una y otra vez. Quemaron todas las áreas de su cuerpo, excepto su rostro y el dorso de sus manos, lo cual fue deliberado. El grupo evitó específicamente quemar estas áreas para que si él usaba una camisa de manga larga, las marcas de tortura estarían ocultas si necesitaban transportarlo. Desde las 4:45 de la mañana, durante las siguientes horas, Zulfaran fue torturado con la plancha aproximadamente 90 veces. Esto incluyó su pecho, espalda, abdomen, caja torácica, brazos, hombros, omóplatos, muslos, pantorrillas y tobillos. Incluso quemaron las áreas más sensibles, ambos lados de sus glúteos y sus partes íntimas, manteniendo la plancha durante periodos prolongados de tiempo en estas áreas específicas. Uno de los torturadores admitió más tarde que cuando presionó la plancha contra el muslo interior de Zulfarhan Osman Zulkarnein, este retrajo la pierna y soltó un grito de por favor no, pero él simplemente continuó. Muhammad Akmal confesó más tarde que presionó la plancha caliente en la planta del pie de Zulfarhan Osman Zulkarnain. Las quemaduras eran tan graves que se expuso el tejido muscular crudo. Este nivel de trauma en la piel puede llevar fácilmente a la muerte, incluso con tratamiento médico. Finalmente, cuando el sol comenzó a salir el 22 de mayo, los 6 finalmente se detuvieron. Zulfarhan Osman Zulkarnain no podía pararse ni caminar bien por el dolor. Había soportado lo insoportable y a pesar de todo esto, nunca confesó el crimen que no cometió. Cuando llegó la mañana, se instaló la realización. No remordimiento, en absoluto. Era miedo al castigo por lo que habían hecho. Así que con esto, el grupo conspiró para ocultar el crimen y evitó alertar a las autoridades. En lugar de llevar a Zulfijan a la sala de emergencias, lo mantuvieron escondido en el dormitorio durante días, cuidándolo lo suficiente para mantenerlo vivo y desviar las sospechas, todo el tiempo impidiéndole acceder a un tratamiento médico adecuado. El miedo y el dolor que Zulfarhan Osman Zulkarnein debe haber sentido en esos días es difícil de comprender incluso. Su ausencia fue justificada por otros que le dijeron a sus profesores que estaba atendiendo un asunto familiar,
pero la verdad era que estaba acostado en una habitación del dormitorio con su cuerpo intentando combatir una infección mortal. Los 6 atacantes aplicaron algunos vendajes básicos a sus heridas, pero podían ver que su salud estaba deteriorándose y estaba sucediendo increíblemente rápido. El 27 de mayo de 2017, 5 días después del ataque, la pandilla se dio cuenta de que Zulfijan necesitaba atención médica que simplemente no podían proporcionarle, por lo que lo llevaron a una pequeña clínica privada en Bandar Baru Bangi. Esto estaba a millas de distancia del campus. 4 cadetes lo llevaron a la clínica, pero mintieron al doctor sobre lo ocurrido. Le dijeron al doctor de guardia que sus lesiones fueron causadas por una explosión durante el entrenamiento militar. Era una historia inventada para evitar la culpa, y le dijeron a Zulfijan que la siguiera o enfrentaría castigo. Incluso antes de examinar de cerca las heridas, el médico podía decir que Zulfarhan Osman Zulkarnain estaba en serios problemas. Tenía fiebre y un dolor extremo. El médico aconsejó firmemente que llevaran a Zulfijan a un hospital inmediatamente. Pero Zulfijan se negó. Esto se debía a que los atacantes le habían dicho que habría repercusiones si intentaba ir. El médico limpió y vendó algunas de las heridas e instó a los amigos a llevarlo al hospital lo antes posible. Los 4 cadetes dijeron que lo harían, pero mintieron y en cambio llevaron a Zulfijan de regreso al dormitorio. Después de esto, pasarían días largos y agotadores. Para el 31 de mayo, la condición de Zulfijan había empeorado aún más. Ahora estaba claramente al borde de la muerte. Esta vez, 2 cadetes lo llevaron nuevamente a la misma clínica. El médico que lo trató la primera vez estaba completamente sorprendido de que Zulfarhan Osman Zulkarnain no hubiera ido al hospital como se le indicó. El médico volvió a curar algunas de sus heridas y les dijo que fueran al hospital inmediatamente, pero ya era demasiado tarde. Al día siguiente, el 1 de junio de 2017, el terrible sufrimiento de Zulfijan llegó a su fin. Esa noche, mientras estaba escondido en el dormitorio, su cuerpo comenzó a apagarse. Aproximadamente a las 10 de la noche, Zulfijan se puso rígido y uno de los cadetes finalmente llamó a una ambulancia. Los paramédicos acudieron rápidamente a la escena, pero poco después se declaró la muerte de Zulfarhan. Murió 10 días después de que comenzó la tortura inicial. 10 días enteros. Al llegar al hospital, el personal sospechó al ver su cuerpo sin vida. Esta no fue una muerte ordinaria y ciertamente no fue un accidente de entrenamiento. Su cuerpo tenía todas las señales de tortura. Había marcas de quemaduras distintas, moretones y hinchazón extrema. Según la autopsia, las quemaduras fatales habían causado hinchazón generalizada e insuficiencia de órganos, debido al trauma severo e infección. Las lesiones eran tan graves que incluso si lo hubieran traído el primer día del ataque, probablemente no habría sobrevivido. Los informes de autopsia y la sospecha inicial provocaron una investigación rápida. La noticia se propagó, impactando a todo el país. El mismo día que Zulfarhan Osman Zulkarnain murió, la policía detuvo a un gran grupo de estudiantes mientras la investigación avanzaba. Poco después de su trágica muerte, Zulfarhan Osman Zulkarnain fue llevado a descansar a su ciudad natal. Sus padres, que habían hecho todo para ayudarlo a alcanzar sus sueños, ahora se enfrentaban a una pérdida inimaginable. Y esta pérdida solo se agravó cuando descubrieron cómo fue asesinado. En los días siguientes, un total de 36 estudiantes de la universidad fueron detenidos. Se sospechaba que estaban involucrados o que podrían saber algo sobre el crimen. Durante las siguientes 2 semanas, la policía redujo el número de sospechosos involucrados. Se arrestaron a los 6 principales culpables. Estos eran los responsables de la tortura, junto con otros 12 que estuvieron presentes o involucrados, pero en menor grado. La policía recuperó las pruebas físicas. La plancha de vapor recuperada coincidía con el patrón de quemaduras en el cuerpo de Zulfijan. Los investigadores también hallaron los cinturones ensangrentados y las mangueras de goma en el dormitorio.
También se hallaron rastros de sangre en el dormitorio. Pero no solo esto, también se encontró en el suelo piel chamuscada que había caído del cuerpo de Zulfijan. El 14 de junio de 2017, solo 2 semanas después de la muerte de Zulfijan, se presentaron formalmente cargos en la corte. Los 18 estudiantes fueron llevados ante el magistrado y acusados. Se señaló a los 6 como los principales perpetradores. Fueron acusados de asesinato bajo la sección 302 del Código Penal, que conlleva la pena de muerte obligatoria. Los demás estudiantes restantes fueron acusados de delitos menores, como asistir o no detener la tortura. Los 18 estudiantes acusados se declararon no culpables de los cargos. Los 6 principales dieron declaraciones dispares y contradictorias durante la investigación. Colectivamente, intentaron minimizar sus roles, negaron la intención de matar y enmarcaron todo el calvario como una acción disciplinaria y un interrogatorio que salió mal. Aseguraron que nadie tenía la intención real de asesinarlo. Sin embargo, el caso fue tan extremo que se cambiaron y se eludieron las leyes para que los 18 fueran juzgados en el Tribunal Superior. El Tribunal Superior acordó escuchar todas las acusaciones en un solo juicio. Esto significaba que los 18 estudiantes en total serían juzgados simultáneamente, 6 por asesinato y el resto por ayudar en el crimen. El escenario estaba listo para un caso judicial respaldado por la tierra que captaría la atención nacional en los años venideros. El juicio comenzó el 29 de enero de 2018 en el Tribunal Superior. Durante el transcurso del proceso, la Fiscalía llamó a 29 testigos para testificar sobre los desgarradores eventos. Estos testigos incluyeron expertos forenses, el médico de la clínica que trató a Zulfian, los compañeros de cuarto y amigos de Zulfian, e incluso algunos de los propios compañeros del acusado que estuvieron presentes durante las partes iniciales del incidente. Su testimonio, combinado con evidencia física, pintó una imagen horrorosa y detallada del espantoso asesinato. El médico que realizó la autopsia presentó evidencia de las 90 marcas de quemaduras distintas en el cuerpo de Zulfijan, con fotografías que mostraban el músculo expuesto, afirmando que estas lesiones eran literalmente de cabeza a pies, excepto en la cara y el dorso de las manos. Los torturadores subieron al estrado e hicieron su defensa. Todos dieron relatos contradictorios, algunos admitiendo cierta participación y otros negándola rotundamente. Sin embargo, Mohamed Akmal, el principal instigador, testificó. Dijo que solo continuó porque Zulfijan no se defendió. La mayoría de los demás intentaron decir que simplemente eran espectadores y se señalaron unos a otros. Durante el juicio, se evidenció que los acusados buscaban evadir su responsabilidad. A pesar de estas defensas, no se podía eludir el hecho de que Zulfijan había sido atado, torturado colectivamente y luego privado de ayuda médica por este grupo. En el tribunal, la verdad del sufrimiento de Zulfijan salió a la luz en detalle crudo, tanto que la madre de Zulfijan, que asistía al juicio diariamente, se derrumbó en lágrimas al escuchar las descripciones de cómo trataron a su hijo, escuchando cosas que ninguna madre debería tener que escuchar. El juicio comenzó en 2018 y después de años de audiencias y testimonios exhaustivos, la fase de defensa concluyó en abril de 2021. El 2 de noviembre de 2021, el juez dictó el veredicto. Todo el país esperaba con anticipación para escuchar el resultado. El juez encontró que los 6 atacantes principales eran culpables, pero no de asesinato. En cambio, condenó a los 6 culpables de homicidio contable a asesinato, esencialmente una forma de homicidio involuntario, lo que significa que causaron la muerte de Zulfian sin intención de matar. En la opinión del juez, la Fiscalía había demostrado que los 6 habían herido a Zulfijan con el conocimiento de que sus actos probablemente causarían la muerte, pero no que tenían una intención premeditada de asesinarlo. Con esto, los 6 fueron condenados a 18 años de prisión por el cargo de homicidio culposo. Además,
El tribunal encontró a 12 de los otros estudiantes culpables de causar daño voluntariamente para extorsionar una confesión y les impuso una sentencia más ligera de solo 3 años de prisión a cada uno. Al explicar su decisión, el juez dijo que no se identificó ninguna lesión individual como la única causa de muerte. Su muerte provino de muchas lesiones, y esta falta de un golpe fatal específico introdujo una duda razonable sobre la intención del asesino, esencialmente dictaminando el caso como una forma brutal de novatada que salió terriblemente mal en lugar de un asesinato premeditado. La familia de Zolfagern estaba indignada. No solo perdieron a su hijo, sino que tuvieron que pasar por un juicio agotador, un juicio que duró años, solo para que los asesinos recibieran una sentencia relativamente ligera. Tuvieron que escuchar cómo su hijo fue atado y torturado, y luego dejado para morir lentamente. Y luego fueron defraudados por los tribunales. Pero aún no había terminado. Los fiscales estaban muy descontentos con el veredicto. Creían que los asesinos deberían enfrentar castigos mucho más severos. Así que al día siguiente presentaron una apelación buscando anular el veredicto de homicidio culpable y restablecer los cargos de asesinato para los 6. Argumentaron que la muerte fue tan espantosa y prolongada que simplemente se debería inferir la intención de causar daño letal. Lamentablemente para la familia de Zulfijan tendrían que esperar 3 años más para que se atendieran las apelaciones. El 23 de junio de 2024, un panel de 3 jueces emitió un documento de 93 páginas, condenando los actos contra Zulfijan como actos de violencia inhumanos, raros y extremos. Se llegó a un nuevo veredicto. Condenó a los 6 hombres bajo el Código Penal 302, restableciendo el cargo original. Los 6 fueron condenados a muerte por ahorcamiento, y los otros 12 fueron condenados a 4 años en lugar de 3. El juez dijo, este caso es uno de los más raros entre los raros, involucrando una crueldad extrema que representa un grave peligro para la sociedad. El tribunal no tolerará estos incidentes. Luego, el juez se dirigió a los padres y dijo, ningún padre debería sentirse decepcionado por los tribunales al recibir el cuerpo de su amado hijo en una condición tan desgarradora. Al escuchar esto, se informó que los padres lloraron lágrimas de gratitud en la sala del tribunal. Para ellos, al fin se hizo justicia. Fuera de la sala del tribunal, el padre de Zulfijan agradeció a todos los malayos que habían rezado por justicia, pero la madre de Zulfijan simplemente se quedó en silencio al lado de su esposo. Se informó que ambos parecían sombras de lo que eran antes. Su madre diría más tarde que se quedó sin lágrimas hace mucho tiempo. Cuando el tribunal de apelación condenó a muerte a los 6 hombres, se informó que habían gritado en la corte, pero nunca hubo una disculpa directa a los padres de Zulfijan durante o después de la sentencia. Su padre dijo, ninguno de ellos se adelantó para pedir disculpas, ninguno de ellos nos miró a los ojos y explicó por qué hicieron lo que hicieron. Ahora solo cuando la muerte los mira lloran. Desearía poder decir que aquí es donde termina el caso, pero tristemente no es así. Los 6 hombres ejercieron su último derecho de apelación ante el Tribunal Federal. Para la familia, la espera continuó. El cierre que pensaban que tenían fue arrebatado. Los procedimientos en el Tribunal Federal tuvieron lugar a finales de 2024 hasta principios de 2025. Luego, el 28 de febrero de 2025, el tribunal emitió el veredicto final. Revocaron el veredicto anterior y mantuvieron las primeras condenas de los 6 hombres por homicidio culposo sin llegar a ser asesinato. Estuvieron de acuerdo en que no se demostró la intención de matar. Se restablecieron las condenas de 18 años de prisión para cada uno de los 6 hombres. 8 largos años habían pasado para los padres de Zulfijan y ahora estaban justo donde empezaron, y esta vez era definitivo. Los asesinos nunca se disculparon por lo que hicieron. El caso de Zulfijan impactó significativamente a la sociedad malasia, especialmente en la conciencia sobre el acoso escolar. Se convirtió en un símbolo y su historia generó un debate público continuo sobre el acoso escolar.
Desde entonces, la madre de Zulfijan ha perdonado a los 6 hombres. En una entrevista, ella dijo que reza para que se arrepientan y se conviertan en mejores personas, pero aún lucha todos los días para entender por qué hicieron lo que hicieron. Afirmó que el perdón no significaba olvido y que esto era para su propia sanación y no porque los asesinos lo merecieran. A pesar de este perdón muy público, hasta el día de hoy, los 6 hombres nunca se han acercado a ella y le han ofrecido una disculpa por lo que hicieron durante el transcurso de esos 10 largos días.